Cambiaron el curso de la historia, pero probablemente nunca hayas oído hablar de ellos. ¿O has oído hablar de los cuáqueros? Tal vez el nombre le resulte vagamente familiar, pero ¿qué sabe realmente de ellos? ¿Y si te dijera que, sin los cuáqueros, la historia de la esclavitud podría haber tomado un rumbo completamente distinto? ¿Que incluso influyeron en la barra de chocolate que comes hoy? ¿O que algunas de las mayores corporaciones del mundo tienen sus raíces en un grupo que prefiere el anonimato y la discreción? Hoy en Bello Mundo vamos a adentrarnos en una comunidad que, aunque pequeña, tiene una influencia global. Detrás de rituales silenciosos y decisiones que han dado forma al mundo, hay secretos, elecciones e historias que pocos conocen o se atreven a contar. Número 1. Los orígenes de los cuáqueros. En el caos de la Inglaterra del siglo XVII, en medio de guerras, disputas políticas y persecuciones religiosas, un osado grupo decidió desafiar las normas de la época: los cuáqueros. En aquella época, la Iglesia anglicana y los disidentes no conformistas luchaban por el poder, cada bando tratando de definir el modelo ideal de iglesia en el país. Ambos eran protestantes, pero con planteamientos completamente distintos. Los anglicanos defendían la tradición, mientras que los disidentes buscaban una iglesia que siguiera más de cerca lo que ellos creían que era el verdadero modelo del Nuevo Testamento. ¿El problema? La disputa giraba en torno a cuestiones externas, dejando de lado la verdadera experiencia espiritual. La fe cristiana se había convertido, para muchos, en una mera formalidad, una adhesión a credos y rituales, sin impacto real en la vida cotidiana. La atención se centraba más en seguir las reglas correctas que en vivir una fe auténtica, es decir, la creencia de que Dios ya había establecido desde la creación del mundo quién se salvaría y quién se condenaría. Y en este contexto surgió George Fox, un hombre que no solo cuestionaba la jerarquía y la desigualdad de la Iglesia de Inglaterra, sino que creía en algo radical: que toda persona podía conectar directamente con Dios, sin necesidad de intermediarios como sacerdotes o lujosos templos. Los seguidores de Fox se llamaban a sí mismos santos, hijos de la luz y amigos de la verdad, una identidad que, con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en el nombre de Sociedad de Amigos en el siglo XVIII. Y aquí te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver la Sociedad de Amigos con los cuáqueros? Número 2. El nombre Quaker. En realidad, el nombre Quaker comenzó como un término de burla. En el siglo XVII, los primeros miembros del movimiento eran conocidos por su intensa devoción, hasta el punto de temblar durante sus reuniones, creyendo estar bajo la influencia directa del Espíritu Santo. Ni qué decir tiene que los conflictos entre la Sociedad de Amigos y los grupos religiosos establecidos, como anglicanos y católicos, eran frecuentes. Al fin y al cabo, estamos hablando de una época en la que religión y política iban de la mano, y cualquier desviación de las creencias dominantes era vista como una amenaza. En una de las muchas ocasiones en que George Fox fue detenido y juzgado, se utilizó por primera vez el término cuáquero como insulto. Esto ocurrió en 1650, cuando Fox fue llevado a juicio en Derby, Inglaterra. Durante el juicio, instó al juez a temblar ante la palabra del Señor, y el juez, en tono de desprecio, los llamó cuáqueros. Lo que comenzó como un insulto acabó siendo adoptado por los propios miembros del movimiento, y hasta el día de hoy es ampliamente utilizado para referirse a la sociedad religiosa de los amigos. Número 3. Creencias. El movimiento creció, uniendo a personas de todos los orígenes en torno a la creencia en la igualdad espiritual y el rechazo de la jerarquía religiosa. En el centro de esta creencia está la idea de que todo el mundo le va algo de la luz de Dios en su interior.
Este principio guía todos los aspectos de sus vidas, desde la sencillez de su vestimenta hasta la forma de dirigir sus negocios. Rechazan los rituales y sacramentos, pues creen que la verdadera adoración es una conexión directa con lo divino. No hay necesidad de intermediarios como sacerdotes o pastores, ya que todos son iguales ante Dios y cualquiera puede ser un líder espiritual. Los cuáqueros también defienden valores como la igualdad, la paz, la integridad, la sencillez y la justicia. Estos valores no son solo palabras, sino que guían sus acciones cotidianas. Su oposición a la violencia, por ejemplo, ha dado lugar a una postura pacifista que perdura hasta nuestros días. Número 4. Culto silencioso. Los cuáqueros tienen dos formas de culto, y cada una refleja sus creencias más profundas. La primera es el servicio programado, que sigue un formato familiar para muchos. Hay un ministro que dirige la reunión, con himnos, oraciones y lecturas de la Biblia. Pero lo que realmente diferencia a los cuáqueros es el culto silencioso, o culto no programado. En este formato no hay guión ni líderes fijos. La gente se sienta en silencio, esperando a que alguien se sienta inspirado por el Espíritu Santo para hablar. El resultado puede ser la lectura de un pasaje de la Biblia, compartir una experiencia o rezar una oración. Y a veces, todo el servicio transcurre en silencio, con todos sumidos en una profunda reflexión. Para los cuáqueros, el silencio es una forma de escuchar la voz de Dios sin distracciones. Creen que los rituales elaborados no son necesarios para conectar con lo divino. Por esta razón, también rechazan rituales como el bautismo en agua o la Cena del Señor. Para los cuáqueros, el verdadero bautismo se produce a través del Espíritu Santo, que habla directamente a la conciencia de cada persona. Y en lugar de una ceremonia específica para recordar la obra de Cristo, dan gracias en cada comida, haciendo del simple acto de comer una oportunidad diaria para reconectar con su fe. Número 5. Un cuáquero fundó Pensilvania. Los cuáqueros, con sus ideas de libertad e igualdad, fueron acusados a menudo de herejía y brujería, enfrentándose a una brutal persecución en la Inglaterra del siglo XVII. Ser cuáquero significaba vivir bajo una amenaza constante, pero aún así, sus creencias siguieron extendiéndose. En este contexto surge William Penn, hijo de un almirante inglés. Aunque lo tenía todo para seguir una vida alineada con la nobleza, Penn recibió una profunda influencia de las ideas cuáqueras, especialmente de Thomas Lowe, que moldearon sus convicciones. Tras estudiar en París y Derecho en Londres, Penn se acercó a los cuáqueros, sufriendo encarcelamiento y persecución por sus creencias. En la década de 1670, los cuáqueros empezaron a plantearse emigrar a Norteamérica como forma de escapar de la opresión religiosa. En 1680, William Penn recibió una concesión de tierras en el Nuevo Mundo, como pago de una deuda contraída por el rey con su padre. Así nació la colonia de Pensilvania, concebida por Penn como un experimento sagrado que reflejaba los principios cuáqueros: ausencia de juramentos en los tribunales, legalización de las ceremonias matrimoniales al estilo cuáquero y garantía de libertad religiosa para todos los monoteístas. Filadelfia, la capital de la nueva colonia, se convirtió rápidamente en el centro del movimiento cuáquero en América. El Philadelphia Yearly Meeting, conocido por las siglas PYM, que organizaba reuniones más pequeñas por toda la región, consolidó la influencia de los cuáqueros en la sociedad local. Aunque oficialmente estaban separados del gobierno, los cuáqueros ejercían una gran influencia política, ocupando cargos importantes y configurando la vida pública de manera significativa. Pensilvania se convirtió en un ejemplo de cómo los principios cuáqueros podían aplicarse en una sociedad real, atrayendo a gente de todo el mundo en busca de un lugar donde la libertad y la igualdad
fueran algo más que ideales, eran prácticas cotidianas. Número 6. Activismo y participación en el movimiento por la abolición de la esclavitud. La creencia en la igualdad inspiró a los miembros de la sociedad religiosa de los Amigos a luchar por cambios que marcaron la historia. En la década de 1750, los cuáqueros de Pensilvania se enfrentaron a un dilema: ¿cómo mantener sus principios pacifistas ante las exigencias de la guerra francesa e india? Muchos optaron por renunciar a los cargos políticos, prefiriendo distanciarse de la política gubernamental antes que comprometer sus valores, aunque siguieron participando en la acción social. Sin embargo, fue en el movimiento abolicionista donde la comunidad dejó una huella aún más profunda. En el siglo XVIII, líderes como John Woolman y Anthony Bennett fueron pioneros en la lucha contra la esclavitud, argumentando que no solo corrompía a los amos, sino que también violaba principios cristianos fundamentales. Con el tiempo, el movimiento abolicionista dentro de la comunidad fue ganando fuerza. Hacia la década de 1770, existía un consenso para excluir a cualquier miembro que poseyera esclavos. En 1783, los cuáqueros británicos formaron la Sociedad para efectuar la abolición del comercio de esclavos, que se convirtió en una de las principales fuerzas en la lucha para acabar con el comercio de esclavos en el Atlántico. Presionaron al Parlamento y colaboraron con abolicionistas como William Wilberforce, impulsando la abolición del comercio de esclavos, que finalmente se produjo en 1807. En el siglo XIX, figuras como Lucretia Mott continuaron la lucha contra la esclavitud. Mott, ferviente defensora de los derechos de las mujeres y los afroamericanos, ayudó a fundar en 1833 la Sociedad Antiesclavista Femenina de Filadelfia, una de las muchas organizaciones que, bajo el liderazgo de los cuáqueros, trabajaron por el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Además, Mott y otros miembros desempeñaron un papel crucial en el ferrocarril subterráneo, una red clandestina que ayudaba a los esclavos fugitivos a escapar hacia la libertad en el norte de Estados Unidos y Canadá. Pero la contribución de los cuáqueros a la justicia social no se limitó a la abolición. Fueron pioneros de varias ideas que marcarían el futuro, como la introducción de la democracia en la legislatura de Pensilvania y la inspiración de la Declaración de Derechos de la Constitución de Estados Unidos. Además, promovieron conceptos como el juicio conjurado, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la educación pública. Incluso la emblemática Campana de la Libertad fue fundida por cuáqueros en Filadelfia, símbolo de su compromiso con la libertad y la igualdad para todos. Número 7. Papel destacado de la mujer. Y hablando de igualdad de derechos, otro campo de activismo en el que los cuáqueros han sido pioneros es la igualdad de género. Desde sus primeros días, han sido defensores de la igualdad de género, dando a las mujeres un papel destacado en su comunidad. En una época en la que las mujeres estaban excluidas en gran medida de las esferas de poder religioso y social, las mujeres cuáqueras no solo participaban, sino que a menudo lideraban. Fueron predicadoras, misioneras y activistas, y desempeñaron papeles clave en movimientos sociales como la abolición de la esclavitud y el sufragio femenino, la lucha de las mujeres por el derecho al voto, un hito importante en la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Número 8. Presidentes cuáqueros. Curiosamente, dos presidentes estadounidenses procedían de familias cuáqueras, Herbert Hoover y Richard Nixon. Aunque ambos se distanciaron de las prácticas más estrictas de la religión durante sus carreras políticas, sus raíces cuáqueras influyeron en su ética y su visión del mundo. Herbert Hoover, que fue presidente de 1929 a 1933,
era ingeniero y humanitario antes de asumir el cargo. Su labor de ayuda a las víctimas de la Primera Guerra Mundial refleja directamente los valores cuáqueros de servicio y compasión. Richard Nixon, presidente de 1969 a 1974, también se crió en una familia cuáquera. Sin embargo, su presidencia estuvo marcada por la controversia, especialmente el escándalo Watergate, que contrastó fuertemente con los principios de honestidad e integridad característicos de los cuáqueros. Al fin y al cabo, no todo es perfecto, ¿verdad? Número 9. El cuáquero que no es realmente cuáquero. Pero, ¿qué tiene que ver la avena con este movimiento? ¿Crearon el imperio de los copos de avena Quaker? La respuesta es sí y no. La empresa de alimentación, fundada en 1877, no tiene ninguna relación directa con el grupo religioso. Sin embargo, este sirvió de inspiración para la creación de la marca. Uno de los fundadores de Quaker Oats leyó un artículo sobre los cuáqueros y quedó impresionado por sus cualidades de integridad, honradez y pureza. Decidió que estas virtudes proporcionarían la identidad perfecta para su empresa. Curiosamente, la verdadera relación de los cuáqueros con la industria alimentaria no es con la avena, sino con el chocolate. Número 10. Grandes empresas cuáqueras. Sorprendentemente, la verdadera conexión de los cuáqueros con la industria alimentaria no está en la avena, sino en el chocolate. Empresas de renombre como Cadbury y Rowntree fueron fundadas por cuáqueros que veían en los negocios una forma de promover sus valores y generar ingresos para sus comunidades. Excluidos de las universidades anglicanas, los cuáqueros trataron de prosperar en los negocios. Sin acceso a la educación formal, desarrollaron habilidades prácticas y se convirtieron en empresarios innovadores y de éxito. Un ejemplo sorprendente son las tabletas de chocolate. Sí, el que usted come hoy surgió gracias a ellos. Empresas como Cadbury adoptaron la idea, promoviendo hábitos más saludables y ofreciendo alternativas al alcohol. Otros grandes nombres, como Fry's y Rowntree, también fueron fundados por miembros de la comunidad cuáquera. Además de valorar la igualdad, utilizaron sus fortunas para causas nobles. Por ejemplo, Cadbury, famosa por la calidad de su chocolate y su ejemplar atención a los trabajadores. Para demostrar este compromiso, construyeron un pueblo en Burrville, Birmingham, con casas, escuelas, parques e incluso una piscina, garantizando una vida digna y saludable a sus trabajadores. Además de Cadbury, bancos británicos como Barclays y Lloyds, también fundados por cuáqueros, han crecido hasta convertirse en gigantes mundiales, manteniendo un fuerte compromiso con la ética y la responsabilidad social. Número 11. Calendario cuáquero. Dejemos ahora a un lado la escena social y exploremos una interesante curiosidad sobre los cuáqueros, la forma única que tienen de tratar el calendario. En lugar de utilizar nombres derivados de deidades paganas, como en el calendario gregoriano, los cuáqueros prefieren los números. Así, la semana comienza con el primer día, que nosotros llamamos domingo, y termina con el séptimo día, que para nosotros es el sábado, mientras que los meses van del primer mes al 12º mes. Este sistema, adoptado a finales del siglo XVII, fue muy utilizado hasta el siglo XX, pero hoy en día es menos común. Además, los cuáqueros evitan las celebraciones religiosas tradicionales, como Navidad y Pascua, y prefieren recordar el nacimiento y la resurrección de Cristo todos los días del año. Para ellos, vivir con sencillez y devoción es más importante que seguir rituales estacionales. Número 12. Los cuáqueros en el mundo. Hoy en día, los cuáqueros forman una comunidad mundial con unos 377.000 miembros, repartidos por varios países, con las mayores concentraciones en Estados Unidos, Kenia, Reino Unido y América Latina.
Aunque son pocos, su influencia se deja sentir en muchas partes del mundo. A lo largo de los años, la comunidad se ha dividido en distintos grupos, dando lugar a la creación de diversas asociaciones. Entre las principales se encuentran el Friends World Committee for Consultation, que funciona como organización internacional de la Sociedad de los Amigos, y el American Friends Service Committee, fundado en 1917 para ofrecer a los jóvenes cuáqueros una alternativa al servicio militar durante la Primera Guerra Mundial. Esta última organización se dedica a prestar ayuda humanitaria en todo el mundo. Otro grupo importante es el British Friends Service Council, también centrado en la acción internacional. Ambas organizaciones fueron reconocidas con el Premio Nobel de la Paz en 1947 por sus esfuerzos humanitarios. Y aunque son un grupo pequeño, su impacto en la escena mundial es innegable. Pero, ¿y tú? ¿Qué opinas? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos y dejarnos tu comentario sobre qué te ha parecido nuestra lista. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.